Feliz noche, familia. Estamos contentos que una vez más estamos en los brazos de Cristo Jesús. ¿Cómo fue hoy? ¿Bien? ¿Un poquito de aguacero? ¿Calor o frío? Era natural, ¿no? Sí, era natural. Vamos a orar para pedir a Dios dirigirnos esta noche en su palabra. Oremos. Gracias, Padre eterno, una vez más por tu presencia en medio de nosotros. Dios eterno, permite que podamos esta noche descansar en tus brazos, escuchando tus palabras. Permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos puede iluminar para que así podamos captar y comprender lo que tú quieres enseñarnos. Haznos entender, y no solamente para escuchar, para entender, sino para estar preparado por ese tiempo que está delante de nosotros. Ayúdanos, guíanos esta noche. Permite que tus santos ángeles nos está alrededor de nosotros y podemos disfrutar en tus brazos. Te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos esta noche. Vamos a hacer un repaso pequeño de lo que estábamos estudiando ayer. ¿Ok? Un repaso. Lo que tenemos delante de nosotros aquí, algunas bestias, ¿ok? ¿Qué representa estas bestias? A ver si podemos recordar lo que estudiamos ayer. ¿Perdón? Son reinos. Es decir, cuando ya recordamos, a veces la gente ve bestia. No, porque hay gente que no gusta entrar en profecías. Pero tú tienes que recordarle que no, estas bestias que significa reinos, pero tiene que ir un poquito más para adentro para así captarlo. Bueno, representa reino. A ver, ahora, ¿qué diferencia hay entre las bestias y las imágenes? Y la imagen. ¿Qué diferencia hay entre las bestias y la imagen? ¿Hay diferencia entre ellos? No hay diferencia. ¿Por qué? Recuerda que la Biblia nos muestra la imagen. ¿Qué representa imagen? Plan futuro del mundo. Recuerda, o más bien, esa imagen entonces, podemos decir, imagen en la Biblia, en profecía, representa el plan futuro del mundo. Porque recuerda que el rey que estaba pensando ¿qué habrá del futuro? Dios mandó a explicar al rey el futuro del mundo, pero en forma de una imagen. ¿Ok? Entonces, no entramos directamente en ese capítulo, pero si recordamos, ¿qué representa, hablando de reinos? ¿Qué representa la cabeza de oro? Babilonia, era el reino de Babilonia. Recuerda que el rey estaba sobre su cama pensando qué habrá del futuro. Y en ese tiempo era el rey Nabucodonosor, que reinaba cuando el reino llamaba Babilonia en ese tiempo. ¿Ok? Entonces Dios mandó a decirle, usted pertenece en el reino de Babilonia. Y Dios mandó a decirle, pero después de usted viene otro reino que era el parte de plata, que era Medo-Persia. Pero después de Medo-Persia, Dios mandó a decir, viene otro reino que era Grecia, el parte del cintura. Y después viene otro reino. Recuerda, en ese tiempo ya, los reinos luchaban uno con otro y el que gana, y más bien... Medo-Persia luchó contra Babilonia y ganó su reino, y Medo-Persia estaba mandando el mundo. Después era Grecia estaba dirigiendo el mundo.
Después viene Roma. Roma peleó contra Grecia, tumbó a Grecia y Roma tomó el batuta en sus manos. Es decir, Roma desde ese tiempo estaba dirigiendo el mundo. Ahora recuerda, las bestias, Dios mandó la visión para Daniel, pero en forma de bestias. Es decir, recuerda que los mismos reinos de esa imagen son las mismas bestias. Ahora, el león representaba a Babilonia, el oso representaba a Medo-Persia, el leopardo representaba Grecia, y este animal, que la Biblia dice no tenía nombre, representaba ¿cuál? El reino de Roma. Roma, si recordamos, Roma estaba dirigiendo el mundo en el tiempo cuando Jesús nació. Recordamos cuando Jesús nació, era el rey Herodes, hasta que se mandó a matar todos los niños bajo de 2 años, para así pensando de matar a Jesús. Es decir, en ese tiempo Roma estaba dirigiendo el mundo. Y llegando hasta en nuestros tiempos hoy, estamos viviendo hoy donde están los 10 dedos de pía, que es la material de ¿qué? De barro mezclado con hierro. Son partes de hierro. Recuerda algo. Si Roma representaba el hierro, y si la Biblia nos dice hasta el fin del tiempo aún tenemos parte del hierro, significa que hasta el fin del mundo aún Roma está machucando ahí dentro. ¿Okay? Es decir, Roma aún tiene sus puntos para aquí y para allá. Hasta el fin del tiempo Roma aún está metiendo ahí dentro. Es decir, por eso tenemos la Biblia dice el parte de barro mezclado con hierro. Ok, por eso esta bestia que representa a Roma aún está metiendo, aún está para aquí, para allá, para aquí, para allá, y podemos verlo también en noticias y cosas así. Ok, la diferencia entre la bestia y la imagen, recuerda que no tiene diferencia. Ok, un poco más para adelante. Pregunta. Esa es la misma bestia, pero ahora entramos en Apocalipsis. ¿Por qué esta bestia es Roma? Porque es la misma bestia también que representa el parte de pie de la imagen. Ok. ¿Qué significa 2 periodos? ¿Qué significa 2 periodos? Ayer explicamos el parte de 2 periodos. Ok, muy bien, se ven, captó la cosa. Es decir, 2 periodos significa cuando la bestia estaba dirigiendo, que por ejemplo, dale para atrás, dale para atrás para ver algo. Ok, recuerda que Roma estaba dirigiendo el mundo todo ese tiempo. Ok, entonces la Biblia nos dice que la bestia, que tiene las 10 cabezas, uno de sus cabezas fue herido, que significa la bestia, mientras aquí más o menos, cuando su cabeza fue herido, significa que cuando estábamos explicando ayer, cuando Francia mandó un trupa entrando a Roma, agarró la persona principal, que era el papa de ese tiempo, lo agarró preso, llevó a exilio y el papa murió. Entonces, como esa persona en ese tiempo era para atrás de la cortina dando orden para perseguir los cristianos, entonces cuando Francia agarró a papa, entonces ese mandato para matar a los cristianos paró, que era en el año 1798. Por eso, cuando Francia agarró a papa preso, no podía seguir mandando la persecución. Paró. Cristianos que estaban escondiendo huyó a Estados Unidos,
ahí vino que Roma no podía funcionar desde ese tiempo más. Porque recuerda, su cabeza fue herido, él no podía hacer lo que quería más. Pero la Biblia nos dice, ¿qué va a pasar con ese mismo cabeza con su cabeza? La cabeza va a sanar y comienza a funcionar de nuevo. Ahora, estábamos diciendo también la forma como esa bestia estaba funcionando antes es, por ejemplo, ayer hablamos algunas partes, esas partes son partes que sacamos de internet, de internet está escrito, por ejemplo, hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron, las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, bueno, varios. Constantín también, recordamos, también estaba en medio de todo esto. Estas son las que estaban siendo usadas todo ese tiempo, viniendo. Es decir, la forma como esa bestia estaba funcionando en su primer periodo, tipo de cosas así estaba haciendo. Si leemos también en la Biblia, vamos a agarrar dos textos para ayudarnos. Daniel 7, versículo 25, por ejemplo. Daniel 7, 25 nos dice también: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, la Biblia nos dice, él estaba persiguiendo a los cristianos hasta trató de cambiar la ley de Dios, cambiar el tiempo, partes del tiempo que él cambió, y la ley que cambió, y ya sabemos, ese tiempo fue cambiado en la ley de Dios. ¿Recordamos cuál y cuál parte fue cambiado en la ley de Dios? ¿Cuál de los mandamientos fue cambiado? Cuarto mandamiento. El cuarto, ¿y cuál más? El segundo mandamiento. Recuerda que el segundo mandamiento dice: no harás imagen ni adorarlo. Pero en todas las iglesias de Roma usted encuentra un montón de imágenes que se adoran, mientras los 10 mandamientos dice, el segundo mandamiento dice: no harás imágenes ni adorarlo. Recordamos también el cuarto mandamiento. ¿Qué decía el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento decía santificar el sábado. ¿Cómo comienzo otra vez? Acuérdate, haz del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de Señor. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Así, bueno. Vamos un poquito más abajo. Ahora, la segunda periodo es, estamos diciendo ayer, la segunda periodo que ese bestia va a funcionar es en el nuevo orden mundial. ¿Y por qué sabemos seguro que es en el nuevo orden mundial? Vamos un poquito más para adelante. Entonces, ¿por qué estamos seguros que el segundo periodo es en el nuevo orden mundial? Porque Dios tiene años en esa batalla contra el enemigo. ¿Y qué Dios dijo? Que el enemigo volverá. Recuerda, su cabeza curará y él volverá. Por eso Dios ha dicho, él volverá. Vamos a agarrar el texto, Eclesiastés 3:15, que es 3:15. ¿Qué la Biblia nos dice, Eclesiastés 3:15? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Es decir, lo que Dios está diciendo es: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser,
fue ya. Es decir, ese nuevo orden mundial que viene, Dios dice, fue ya. Ese ya sucedió un tiempo. Entonces la Biblia nos va a mostrar que la historia se repite. Eso la Biblia nos está diciendo. Bueno, vamos a repasar un punto pequeño. Daniel capítulo 2, versículo 31 y versículo 34. Daniel capítulo 2, versículo 31 hasta 34. Vamos a ver qué la Biblia nos recuerda ahorita. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ok, estamos repasando el sueño que Dios dio al rey, que era el plan de futuro del mundo, que cómo el mundo va a funcionar hasta llegar al fin. Dios mostró al rey que no es usted, recordamos el primer tema que decíamos, el rey pensaba que él va a dirigir el mundo por siempre, pero Dios mandó a decirle, no, sino viene otros reinos que te va a tumbar, viene el de plata, el de bronce, que va a tumbar. Entonces, ¿qué el rey hizo cuando Dios mandó a decirle, así el mundo va a funcionar? El rey quedó contento. Vamos, cuando el enemigo no era contento del plan que Dios hizo, mira que el enemigo hizo. Vamos en Daniel ahora capítulo 3. ¿Qué el rey hizo cuando Dios mostró al rey que el futuro del mundo va así, así y así? ¿Qué el rey hizo? Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ok, recuerda, en capítulo 2, Dios dijo al rey, el mundo va a funcionar así, así, así. Viene otro reino, después viene otro reino, viene otro reino, y después viene la piedra, tumbar todo, y va a ser un reino completo, que era el reino de Dios. Cuando el rey escuchó eso, el rey dijo, no, yo voy a poner mi reino por siempre. ¿Qué el rey hizo? El rey hizo una estatua como completamente de oro. Pero ¿qué Dios ha dicho? La estatua era cada un material demostrando que el mundo va cada reino hasta llegar al fin. Lo que el rey dijo es, no, yo voy a hacer una imagen completamente de oro que significa mi reino. Recuerda, en el tiempo de Babilonia, que era la cabeza de oro, el reino dijo, mi reino va a mandar hasta el fin del mundo. ¿Estamos captando la diferencia? Recuerda, la imagen de Daniel 2 tenía los materiales explicando que el mundo va a cambiar hasta llegar al fin. Pero lo que el rey dijo, no, yo voy a poner mi imagen, que significa yo voy a gobernar el mundo para siempre. Significa entonces, estas imágenes
¿Qué representan las imágenes? Las imágenes, plan de futuro del mundo. Lo que el rey dijo, yo voy a poner mi plan hasta el fin del mundo. ¿Estamos captando la diferencia? Ok. La historia se repite. Vamos a ver ahora Apocalipsis 13, versículo 14. A veces encontramos en Revelación porque yo tengo estos temas en papiamento, entonces yo estaba cambiando a mí. Y alguno me pasa por alto, Revelación. Pero es Apocalipsis, ¿no? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok. ¿Qué va a pasar? Apocalipsis está diciéndonos que el mundo va a preparar una imagen para la bestia. Eso está lo que estamos entrando ahorita. Es decir, bien dicho, la Biblia está hablando de 3 tipos de imagen. Vamos a ver si podemos captar. ¿Cuál era el primer imagen que la Biblia dice? ¿Cuál imagen? De Daniel 2, que es la imagen de oro, plata, bronce y hierro. El segundo imagen es lo que el rey puso diciendo, no. El mundo no va a cambiar de reino a reino, sino el mundo va a dirigir por mí solo hasta llegar al fin. Entonces lo que Dios dice es, lo que el mundo va a hacer, recuerda que la Biblia dice, Dios dijo, lo que fue, ya es. Es decir, Dios dice, la historia va a repetir, porque el diablo volverá. Dios sabe que el plan del diablo es dirigir el mundo. Desde el tiempo allá, él tenía plan, Dios le dije, no, el mundo va así, así, así. Él dijo, no, yo voy a poner mi imagen demostrando que yo voy a dirigir el mundo para siempre. Esto no sucedió, llegó el tiempo ahorita que el mundo está diciendo, vamos a poner nuestra imagen, que es el reino que va a durar para siempre. ¿Cuál es el plan del nuevo orden mundial? El plan del nuevo orden mundial es poner un nuevo orden mundial, un nuevo reino, para así, recordamos el vídeo de lunes, que por colmo era la presidente de Colombia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Uribe, no. Santos. Recuerde que él decía, el mundo del siglo XX ya quedó atrás, ¿no recuerda el video? Ahora vamos a una nueva realidad que es el nuevo orden mundial. Esto todos los gobernantes mundiales tienen en mente y están trabajando sobre eso, que es lo que la Biblia está diciendo, van a hacer una imagen para la bestia, que es el mismo nuevo orden mundial. Es decir, la historia está repitiendo. Ok, ya pasamos esa parte. Bueno, la historia se repite. ¿Qué significa imagen? Futuro del mundo. Ya pasamos, tocamos eso. Ok, aquí están los 3 imágenes. Ahora mira, capta algo importante. Aquí Dios mandó el sueño y Dios explicó cómo el mundo va a ser hasta llegar al fin. ¿Ok? Pero aquí, ¿quién estaba presente? El Hijo. ¿Por qué? Recordamos los 3 amigos Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Quién apareció cuando esa imagen estaba? El Hijo de Dios apareció en el horno junto con los 3 jóvenes. Ahora, ¿quién va con nosotros en ese último tiempo? Recuerda que Jesús ha dicho, el Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad. Hoy tenemos el Espíritu Santo para dirigir todos los hijos de Dios en ese nuevo orden mundial, que no es fácil, pero tenemos el Espíritu Santo que nos va a dirigir. La historia se repite. Vamos en versículo 15. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Wow, ¿qué dice el versículo 15? Se Y se le permitió infundir le- aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Wow. Infundir aliento. ¿Qué es ese aliento? ¿Qué es ese aliento que va a dar a la imagen? ¿Qué tipo de aliento les dio a la imagen en Daniel 3? Vamos a Daniel 3. Porque recuerda, si la historia se repite, entonces va a ser lo mismo que hizo en Daniel 3 también. Daniel 3, vamos a leer ahora versículo 4 hasta versículo 5. ¿Qué tipo de aliento ellos dio esa imagen en ese tiempo? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Recuerda que dijo en Apocalipsis versículo 15, que decía, la misma sucesión que sucedió allá, la Biblia nos dice ahorita en versículo 15, dale para atrás para ver versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, en el tiempo de Misac, Sadrach, Abednego, en el tiempo de Daniel, para dar aliento a la imagen, ¿qué ellos tenían que hacer? Adorarle. ¿Qué significa esa parte? Recuerda, voy a hacer un ejemplo. Cuando estaban haciendo esa imagen en el tiempo de Daniel, recuerda, eso se llama andamio, ¿no? Andamio, palo, martillo, con cuchara de betón, con un montón de cosas, cortar para aquí, cortar para allá, pegar un montón, bochinche, conversando, sentar, me imagino, y comer mediodía. Es decir, están trabajando en la imagen. Pero cuando la imagen estaba listo, y cuando estaba listo, que ellos tenían que inaugurar la imagen para ser el Dios de ahí. ¿Ustedes creen que después de inaugurar esa imagen, ese día que tenía que adorarlo, ¿ustedes creen que la gente camina normal con esa imagen después de ese día? No. Voy a darte un ejemplo pequeño. Hoy tenemos iglesias normal. Ustedes no han visto ciertas personas a veces cuando se pasa delante de la iglesia, ¿qué se hace? Con el respeto estamos pasando delante de la iglesia. Como si esa imagen, dale para atrás para ver, si esa imagen después de hacerlo, ¿cómo ustedes creen que se pasa delante de esa imagen? Con reverencia. Me imagino casi ni hablar, porque es el lugar santo donde tenemos que venir a adorar. Es decir, después de hacerlo, había una reverencia, porque ese es el lugar de adoración. Entonces, lo mismo que, dale adelante ahora, cuando ellos inauguran ese nuevo orden mundial, ¿qué la Biblia dice? Hiciesen que todos deben adorar ese asunto de nuevo orden mundial. Pero en el caso de hoy, no van a adorar ese nuevo orden mundial, van a adorar algo especial ahí. Vamos un poco más para adelante. Mira qué Dios está diciendo ahora. Recuerda, en el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 13, dice que van a poner todo a adorar. Pero mira que Dios dice en Apocalipsis 14, versículos 9 hasta 11. ¿Qué Dios nos va a decir ahora? Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Okay. ¿Tenía que voltear uno más? No, porque se terminó donde... Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ajá. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Dale? Es decir, familia, el problema entre Dios y el diablo es cuestión de ¿qué? Adoración. Adoración. Por eso Dios ha dicho: si alguno adora a la bestia y su imagen, es decir, el problema está entre adoración. Ese nuevo orden mundial es un plan para llegar a adorar esa bestia. Es decir, no sé que tú estás captando la situación. Recuerda, en el tiempo pasado, del tiempo de Daniel, el problema era adoración. Hizo la imagen para que las gentes adorasen. Entonces la Biblia dice ahorita: esa imagen que van a hacer, que es el nuevo orden mundial, se van a poner también para, es decir, un problema de adoración. Capta, ¿tú recuerdas el diablo con Jesús sobre el monte? ¿Qué plan tenía el diablo cuando llevó a Jesús sobre un monte? Llevó a Jesús sobre el monte, y ¿qué decía a Jesús? Si tú me adoras, te doy todo. Otra situación: los tres magos cuando Jesús nació. Ellos llegaron, los tres magos, llegó donde está el rey Herodes, y pregunté: el muchacho que nació, ¿dónde se nació el muchacho? ¿Recuerdan la historia? Y el rey dice: ¿nació? Ah, bueno, tranquilo, vaya a buscarlo. No, ellos dicen: ¿dónde está el muchacho que nació para que lo adoremos? Entonces el diablo, usando rey Herodes, dice: sí, ¿sabe algo? Vaya, búscalo, y cuando lo encuentra, venga a avisarme. Pero ¿qué plan tenía el rey Herodes? Matar al hijo. ¿Ok? Los tres jóvenes negaron de adorar. Es decir, el plan final del nuevo orden mundial es adoración. Porque el diablo, su plan es: él tiene que tener dominio y que todos lo adorasen. Vamos un poquito más para adelante. ¿Recuerda estas escenas? Daniel 3, versículo 2. Lee versículo 2 y capta algo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué el rey mandó a hacer? ¿Invitar a quiénes? Todos los gobernantes. Mi pregunta es: septiembre de 2015, ¿qué sucedió en Estados Unidos? ¿Se recuerda una reunión que había grande en septiembre, el año pasado, ¿no? El Papa visitó el Congreso. Cuando el Papa tenía que ir al Congreso en Estados Unidos, ¿usted recuerda quién estaba presente? Todos los gobernantes. Esa misma historia que sucedió en el tiempo de Daniel sucedió en septiembre. ¿Qué pasó? Porque reunieron todas las personas importantes del mundo. Y en ese tiempo, rey Nabucodonosor mandó a reunir todos los gobernantes del mundo. ¿Para qué? Para inaugurar el imagen. Ahora, ¿por qué es diferente del año pasado, de 2 años pasados?
pensando, ¿no? Imaginando alrededor de eso. Yo dije, en el tiempo de Daniel no había avión. Ellos tenían que venir con caballo, con ese viniendo de lejos. Pero hoy aún no lo inauguraron, pero sí, se puede viajar con un avión 3 horas, 10 horas y ya está presente. Y el día siguiente entra su avión, no hay problema. Pero sí, lo principal es, ellos reunieron. ¿Con qué propósito reunieron? Para llegar aquí. Ese es el propósito. Es decir, lo mismo que pasó. Bueno, Daniel 3:6. Daniel 3, versículo 6. ¿Qué nos dice? Más bien el último parte. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ajá. Es decir, será matado en ese tiempo ya. Versículo 15. Para nosotros hoy la Biblia dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar, que es la misma orden que dio en el tiempo de Daniel. Delante de esa imagen que hicieron, eso sucedió y está por suceder lo mismo en ese tiempo. Es decir, cuando Dios dijo, la historia se repite, significa Dios habló verdad. Su palabra es verdadero. ¿Sabes? Cuando a veces yo estaba comando en estas noticias, ¿sabes? Mi cuerpo, ¿cómo se llama ese calambre? Cuando uno ve, porque antes yo estaba pensando, diciendo, pero mira, la Biblia está diciendo estas partes, pero no podía captarlo. Estoy buscando, usted lo lee, usted lo estudia, pero usted dice, bueno, esas son cosas que van a pasar, sí, se van a pasar, sí. Pero cuando uno ve las noticias, por ejemplo, las iglesias que están uniendo con Roma, cuando yo veo ciertos videos, yo digo, mira, yo siento mi culpa coge calambre, porque son lo que está sucediendo. Es años pasados yo estaba pensando, pero ¿cómo eso se puede suceder? Cuando las iglesias dicen, ellos dicen que Papa es el diablo, Papa, ellos hablan mal de Papa. Entonces estoy diciendo, y cuando la Biblia dice que ellos van a unir, yo dice, Señor, yo creo que tú tienes un poquito, estaba dudando, ¿no? Pero cuando estas cosas sucedió, wow, me quedó sentado. No, en serio. Yo digo, imposible. Yo no podía creerlo. Que la Biblia muestra que van a unir. ¿Tú crees que, por ejemplo, ese hermano dice, no, esa persona es mal, y el día siguiente usted llega con él sentado? Y eso sucedió. Cosas así están sucediendo que yo digo, imposible. Déjame decirte, familia, la Biblia está cumpliendo al pie de la letra. No falla. Podemos confiar totalmente en la Biblia. Para algunas personas, si por ejemplo, esto es un poquito trabajoso para captarlo, para comprender, no hay problema. Cuando terminamos, hay papel o algo, escribe su nombre, dirección, teléfono y podemos tal vez visitarte y explicarte tranquilamente con la Biblia cómo las cosas van, si usted interesa. Pero normalmente es interesante para ti también, porque todos nosotros vamos a pasar en ese tiempo. Es bueno, y si Dios lo escribió, es para no, ¿cómo dice? Para publicarse, darlo a conocer. Sí, es decir, Dios quiere salvarnos, por eso Dios escribió todo eso. Un poquito más para adelante. Ok, ahora recuerda, en ese tiempo del rey, recuerda que los reinos que había, cada reino tenía su propio orden. Recuerda, cuando Babilonia cayó y comenzó a mandar a Medo-Persia, Medo-Persia comenzó con sus propios órdenes. Tú sabes, por ejemplo, cómo, por ejemplo, si el partido político de aquí, si por ejemplo MAN está mandando, después que si se votan otro partido y si se gana demócrata, ejemplo, no nota que nunca ellos van a seguir trabajando con los planes, ellos van a comenzar con sus planes.
Eso estaba sucediendo con cada reinado en ese tiempo. Y los reinados que había, cada reinado tenía su propio orden, su propio estatuto, su propia religión, su propia moneda, su propio líder, su propia gobernación. El nuevo orden mundial hoy, gracias hermano. Ok, es decir, lo que están preparando hoy para el nuevo orden mundial tiene su propio orden, su propio estatuto, su propio estatuto, una religión, una moneda, un líder, una gobernación. Es decir, la misma estrategia del tiempo pasado de los reinos están trabajando sobre ese mismo ahorita para entrar en el nuevo orden mundial. Ahora, los tres cristianos no adoró, ¿o sí? ¿Ellos adoraron? No adoró, la Biblia nos dice. Ahora en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Los cristianos de ese tiempo no adoraron. Pero, ¿quién apareció cuando lo tiraron en el horno de fuego para matarlos? ¿Quién apareció? Jesús apareció. Ahora, en nuestro tiempo hoy, pronto, como Eclesiastés dijo, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Ese mismo Jesús que apareció en ese tiempo, ¿quién va a aparecer ahora? Ay, ay, ay. Lo mismo que Jesús apareció en el horno, Jesús aparece en las nubes de los cielos, que es el cumplimiento de la piedra que Jesús ha dicho. Y cuando llegará al punto de ese reino, viene la piedra no cortado con mano y golpeará y formará su reino, que es la venida desde Jesús. Y si nunca la palabra de Dios falló, ¿tú crees que esta vez va a fallar? Nunca. Como hay un cántico que dice, va a hacer lo mismo que hizo ya. No, volverá a hacer. Está en inglés, ¿verdad? You do it again, ¿no? Algo así. Va a volver a hacerlo. Ese mismo Dios que cuidó sus hijos en ese nuevo orden mundial que el rey puso allá, mismo Jesús, familia, está hoy listo para ayudar y cuidar también cada uno de nosotros. Recuerda que Dios nunca falló en su palabra. Apocalipsis 22, versículo 12, ¿qué nos dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ajá. ¿Qué la Biblia dice? He aquí yo vengo pronto. ¿Y con qué? Con su galardón. Ahora recuerda, hay algo importante. Jesús dijo, Él viene con su galardón. Mi pregunta: ¿cuándo un padre o una madre trae galardón por sus hijos? Cuando ya los hijos se comportan, o por ejemplo, una mamá dice con su hijo, mira, haz ese trabajo para mí en la casa, lava los platos. Los jóvenes están ahí, lava los platos, barre por acá, un poquito más por acá, y la mamá se va a la ciudad. Cuando se vuelve con su recompensa. ¿Para qué? Para recompensar si el hijo hizo lo que mandó. Y si el hijo no lo hace, no va a conseguir. Familia, Dios prometió que Él volverá con su galardón. Es decir, hoy tenemos que pararnos firme al lado de Jesús. Hoy tenemos que pararnos firme, porque si no paramos firme, cuando Él viene con su galardón, hay problema. Él viene con galardón, dos tipos de galardón: galardón de vida eterna y galardón para quemar el diablo y los pecados. En uno de los dos lados tenemos que ir, pero Dios que nos ama así tanto, quiere llevarnos a su casa. ¿Dónde estarás tú? Pero recuerda que la Biblia dice, los dos textos que la Biblia que ya nosotros leí, que dice, van a poner todos a adorar
a la bestia y su imagen. Y el otro texto en 14 que nos dice, el que adora a la bestia y su imagen será también. Hay problema. Recordamos, familia, todo el problema está en adoración. Ese es el plan del diablo, poner el nuevo orden mundial. Pero hay un montón de lista ¿cómo dice? Requisitos para cumplir eso. Requisitos y cosas para cumplir. Y todo lo que pone para cumplir, ya conocemos mucho de esto. Por ejemplo, hay uno que dice, tú no debes tocar ni hablar mal de los homos con lesbianas. Si tú hablas mal, ¿qué va a pasar contigo? Te meten en prisión. Y hay un montón de reglas más que tú no puedes hablar ni mal de estas reglas. Recuerda, familia, el problema está en adoración. Pronto Cristo viene para que podamos adorarlo por siempre y siempre. Tú recuerda, para recordarte algo también, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios mandó a Moisés, vaya y a decir a Faraón, deja a mi pueblo ir para que me sirve. ¿Recuerda lo que pasó en ese momento? Cuando tú lees la historia, tú vas a ver donde Faraón ha dicho, ¿quién es Dios? Y yo no me voy a dejar sus hijos ir para que le sirven. Todo el problema de años es adoración. Ese es el plan que tiene familia. Pero para nosotros, demos gracias a Dios que hoy tenemos la certeza, hoy tenemos la oportunidad y todo lo que Dios nos da, que podemos adorar ese Dios maravilloso. Y nunca, como Mardoqueo, como todos, nunca bajar nuestra cabeza, ni para la bestia, ni para su imagen. Mañana, otro tema importantísimo. Ese yo tenía que partirlo en dos para que podemos mañana, tú no debes perder. Mañana vamos a ver los restos, cómo fue con los restos. He aquí, yo vengo pronto, Jesús nos ha dicho. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Familia, hay un galardón en el camino para nosotros. Hay un galardón. ¿Dónde estarás tú? Hay oportunidad. Dos, el diablo va a poner que todos le adoran. Como estábamos diciendo ayer, hoy estamos viviendo en la sala del diablo, pero el nuevo orden mundial es en el cuarto del diablo. Y ahí vamos a entrar, familia. No va a ser fácil, pero sí sabemos, como la Biblia nos dice. Vamos a terminar con Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. En ese tiempo, ¿quién nos cuidará? En ese tiempo, ¿quién nos salvará? ¿Qué la Biblia nos dice? Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Wow. ¿Qué Dios ha dicho? Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también. ¿Quién nos guardará? Dios dice, yo también te guardaré de la prueba que viene sobre la tierra. Dale bien, repítelo, ¿cómo dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué Dios quiere decir aquí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es por cuanto hoy leemos su palabra y lo guardamos ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestra mente. Entonces, ¿qué Dios dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también te guardaré. Mi pregunta, ¿quién usted quiere que te guarde en el tiempo difícil? Dios. Jesús. Porque Él dijo, yo te guardaré. Pero recuerda, es viceversa, ¿no? Si usted no está con su palabra hoy, en ese tiempo va a ser difícil. Porque Dios ha dicho, por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré.
Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar en Jesús, estudiar su palabra, guardar su palabra en nuestro ser. Y cuando llegue el tiempo, usted da su sonrisa tranquilo. ¿Por qué sonrisa? Porque todo el mundo dice, mira, pero el tiempo es terrible y usted con sonrisa. Sí, claro, porque yo tengo sonrisa, porque yo guardo la palabra de Dios en mi ser, en mi mente, en mi corazón. ¿Quién quiere decir a Dios junto conmigo esta noche? Señor, dame la oportunidad de guardar su palabra y yo voy a conseguir ese gran galardón cuando tú vienes para salvar tu pueblo. ¿Quién quiere decir conmigo esta noche? ¿Queremos orar? Vamos a ponernos de pie, todos los que desean que Dios nos guarde en ese tiempo. Vamos a orar para pedir a Dios su gran protección. Él solo no puede guardar, yo no puedo guardarte, porque en ese día yo también busco, ¿dónde está mi Dios? Por eso hoy tenemos que estar bien con nuestro Dios y mantenemos la sonrisa. Cuando todos están en pánico, usted está con, pero ¿por qué todo el mundo está con pánico? ¿Usted solo con sonrisa? Sí, porque estoy con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias esta noche, oh Dios, porque nos mostró una vez más que cuando ellos van a poner sus leyes y sus cosas, ellos van a poner hasta que todos le adoran la imagen y la bestia. Pero tu palabra nos dice, el que adora la bestia y su imagen también conseguirá la ira de Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos adorar solamente a ti. Oh Dios eterno, tú ves un pueblo delante de ti esta noche. Ese pueblo está parado sobre sus piernas, demostrando que ellos están de tu parte. No quieren quitar ni a la derecha ni a la izquierda, porque quieren mantenerse firme a Cristo Jesús. Ve, oh Dios, en nuestros corazones, ve en nuestras mentes, en nuestros seres, para que siempre, oh Dios, tú puedes estar junto con nosotros. Y en ese tiempo difícil, confiamos que si estamos con Dios, nada puede hacernos. Bendice tu pueblo esta noche. Cuida y protéjanos. Permite que podamos llegar a casa sano y salvo. Tráenos de vuelta mañana por la noche para estudiar un poquitico más de ti. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.